hoy vamos a hablar del primer grupo de plagas, ¿no es cierto? Este es antes de arrancar con las plagas en sí, vamos a ver el segundo conflicto. La vez pasada vimos el primero, que no es una plaga en sí, sino que es la presencia, ¿no es cierto? La presentación de las quejas de Yahweh, ¿no es cierto?, ante Faraón, de sus reclamos y la respuesta inicial de Faraón. Y en este segundo conflicto vamos a hablar acerca del tema de la vara y las serpientes. Yahweh le dijo a Moshe y a Aarón: cuando el Faraón les hable y les diga que presenten su prodigio, tú le dirás a Aarón: toma tu vara y arrójala delante del Faraón, y se convertirá en una serpiente. Así Moshe y Aarón se presentaron ante el Faraón e hicieron tal como Yahweh les había mandado. Aarón arrojó su vara en presencia del Faraón y de sus cortesanos y se convirtió en una serpiente. Entonces el Faraón, por su parte, convocó a los sabios y a los hechiceros, y los magos mitzritas a su vez hicieron lo mismo con sus hechizos. Cada cual arrojó su vara y se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. No obstante, el corazón de Faraón se endureció, no les hizo caso, como había dicho Yahweh. Esto está en el capítulo 7 de Shemot, del 8 al 13. Esta entonces es la presentación pública de los hechos. En el primer conflicto se presentó el caso, ¿no es cierto?, como dijimos, las exigencias de Yahweh versus la oposición y la resistencia de Faraón. En este segundo conflicto todavía no hemos llegado a las plagas. Aquí se expone el pecado y se indica sobre qué será el juicio. La rebeldía de Hasatán en obedecer la orden de Yahweh de liberar al pueblo israelita. Esta era una señal para los cielos, pero también para los hombres, mucho más para nosotros que tenemos una comprensión más clara de las cosas, ¿no es cierto? Dudo que Faraón y sus siervos se hayan dado cuenta de que el significado de este milagro consistía en exponer el hecho de que su vida estaba bajo la mano usurpadora de Hasatán. Yo no creo que se haya comprendido en su momento que su vivir en Mitzrayim se encontraba bajo la usurpación y la posesión del Satán, ¿no es cierto? Faraón y su pueblo confiaban en los recursos naturales de Mitzrayim, particularmente en la rica provisión del Nilo. Cuando tenían una buena cosecha, agradecían al Nilo, su dios, y al resto de los dioses, por supuesto, y esta provisión era su vara, una vara que en realidad era una serpiente. A los ojos de Elohim, Faraón y los egipcios confiaban en Hasatán y vivían bajo su mano usurpadora, ¿no es cierto? El hecho de exponerlos no era un castigo, sino la expresión justamente de la misericordia de Elohim. En su misericordia, él expuso la verdadera naturaleza del vivir egipcio. Él quería que los egipcios supieran que todas las cosas en las cuales confiaban pertenecían a Hasatán, ¿no es cierto?, al diablo. El juicio era al Satán, pero todos los que insistieran en seguirlo también caerían junto con él. Al exponer a la serpiente, la intención de Elohim consistía en que ellos rechazaran esta clase de vida. El principio es el mismo hoy en día. Cuando Elohim se presenta a nosotros, el primero no castiga al ego, ni a la carne, ni al viejo hombre. En su misericordia, el primero expone la naturaleza satánica de nuestra vida caída. Esta es la presentación formal de las cosas. Lo que Yahweh está diciendo aquí es todo lo que tienen en sus manos, todas las cosas en las que confían, toda la prosperidad que creen tener en sus propias fuerzas y obtenerla por sus propias fuerzas, no son sino rebelión contra mí, que soy su creador. Yo les doy el producto de la tierra y ustedes agradecen a quienes no les dan nada, sino que los explota y los engaña, ¿no es cierto? Vean la realidad de aquello en lo que se apoyan y sean libres, porque esta serpiente está siendo juzgada y si insisten en seguirla, ustedes también van a tener la misma suerte. Exactamente lo mismo sucederá en los tiempos finales. Al principio vendrán las advertencias. En verdad, la Besorá es la mayor de las advertencias, ¿no es cierto? La predicación de las buenas nuevas es la mayor de las advertencias. Pero los hombres no creen en ella en buena medida porque sus mismos seguidores no son el mejor ejemplo. Para exponer al mundo, para exponerle la realidad de aquello en lo que creen, que es la base de su vida, es necesario dar un mejor ejemplo y llevarles la Besorá para convencerlos, ¿no es cierto? Faraón llamó a los magos para que hicieran con sus varas lo mismo que había hecho Aarón con la suya.
Muchos se preguntan por qué Yahweh permitió que los magos imitaran sus señales, ¿no es cierto? Las primeras tres señales, junto con la señal de la vara de la serpiente, son las únicas que realizaron, y además son las únicas que son imitadas por los magos, excepto la de los piojos. Ahora las vamos a estudiar después. Desde que fueron abiertos los sellos hasta el día de hoy, falsos profetas han salido a imitar el mensaje de las buenas nuevas, engañando a muchos. Podemos comparar a los filósofos del mundo actual con estos magos. Estos filósofos quizás enseñen cosas parecidas a los que predicamos la Besorá, ¿no es cierto? Podemos exponer la naturaleza de la vida humana caída, que es la serpiente, y ellos pueden aparentar hacer lo mismo. Podemos hablar acerca de las preocupaciones de la vida en el mundo, que es la sangre, ¿no es cierto? Y ellos pueden aparentar hacer lo mismo, nuevamente. Podemos hablar acerca de los malos espíritus que nos influyen y confunden, ¿no es cierto? Que son las ranas, como vamos a ver. Y ellos también pueden hacer lo mismo, no obstante, tal como la vara de Aarón devoró las varas de los magos egipcios, la predicación de la Besorá también devora las enseñanzas filosóficas actuales. Los magos pudieron repetir estas tres primeras señales porque son las que exponen las obras de Hasatán y el mundo. De manera que son las obras de los propios magos, ¿no es cierto? Por eso ellos pudieron repetirlas. Ciertamente ellos saben llamar a la serpiente, saben producir sangre y saben traer ranas. No sorprende que acá hayan imitado lo que ellos mismos practican, porque es lo suyo. Esta era la exposición de los cargos, por así decir, en un juicio, ¿no es cierto? O sea, ¿cuáles son los cargos de los que se acusan al acusado, ¿no es cierto? Este y este. Y acá están expuestos, y ellos los repiten y los imitan, justamente respaldando el hecho de que están siendo acusados de eso. Yahweh estaba exponiendo sus obras, ¿no es cierto? Exponiendo al mundo que sus magos, sus falsos profetas, ciertamente también pueden hacer señales, pero son señales de su padre, el Satán. Al imitar estas señales, ellos estaban simplemente afirmando lo que Yahweh pretendía que el mundo viera, que los magos hacen las obras de Satán, la serpiente, trayendo muerte, que es la sangre, e invocando demonios, que son las ranas. Hemos experimentado esto muchas veces en la historia, ¿no es cierto? Y en la misma actualidad. Ciertas enseñanzas son casi iguales a las enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, las escrituras enseñan que no debemos amar al mundo. Algunos filósofos chinos, el budismo, por ejemplo, ¿no es cierto?, han enseñado lo mismo. No obstante, nuestra predicación de la Besorá, de las buenas nuevas, la vara de Aarón, devora la vara de los magos. La Besorá devora todas las filosofías del mundo. Vivimos en una época de terrible caos y confusión, realmente. No porque sea peor que otra, sino porque hoy tenemos los medios de ver lo que sucede en todas partes, ¿sí? Antes también existían las mismas confusiones. Ya hemos visto que desde los primeros días de la congregación surgieron estos falsos profetas con sus falsas doctrinas y que son las mismas, ¿no es cierto?, que en la actualidad. Pero Internet nos acerca al mundo de una manera mucho más asustadora, por así decir, ¿no es cierto? Y nos pone en contacto con muchas más cosas de las que tenían posibilidad de ver en la antigüedad. No es que antes fuera menos, es que no había medios, los medios tecnológicos, de ver todas esas cosas. Así que no nos sintamos amenazados ni desanimados en la predicación de la Besorá, de las buenas nuevas. Por el contrario, creamos realmente que nuestra vara va a devorar a las varas filosóficas y religiosas del mundo, porque nada puede vencer a la Besorá, que no es una filosofía, no es nada más, no hay nada de filosófico en la Besorá, ¿no es cierto? Por esta razón, la Besorá puede realmente devorar a las varas de los filósofos de este mundo en la actualidad. En el Pasuk 13 vemos el resultado del segundo conflicto. El corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Yahweh lo había dicho. Acá tenemos el resultado entonces de la promesa de Yahweh de que él endurecería el corazón de Faraón. Él utilizaría a Faraón para manifestar a través de él toda la maldad de Egipto, del mundo, del Hasatán y de las obras satánicas. Y sabía muy bien que únicamente necesitaba exigir la obediencia que le era y que le es debida para que Faraón manifestara su verdadera naturaleza rebelde y soberbia, ¿no es cierto?, como hijo de la serpiente que era, y respondiera endureciendo su corazón. El resultado inmediato de este conflicto fue el hecho de que Faraón rehusó dejar ir a los hijos de Israel. La primera vez que Elohim vino, Faraón rehusó escuchar su palabra, ¿no es cierto? Esta vez Faraón rehusó obedecer la orden
de Elohim, aún después de que Elohim hubiera expuesto la naturaleza de la vida en el mundo bajo Hasatán. Esto hizo que Yahweh pasara a la siguiente fase, ¿no es cierto? Disciplinar a Faraón con más severidad en el tercer conflicto, a partir del tercer conflicto, que vamos a empezar a ver las plagas. Confrontando Shemot con Gigalut, esta acción de exponer a la serpiente el pecado, ¿no es cierto?, corresponde a la apertura de los 4 primeros sellos que liberan a los jinetes del Ruach, del anti-Mashiach, la guerra, la pestilencia y el hambre, ¿no es cierto? Estos cuatro jinetes. Estas 4 cosas son el producto del reino de Hasatán. Esto es lo que el reino de Hasatán produce y a través de ellas ha gobernado al mundo, utilizándolas, ¿no es cierto? En Gigalut, la liberación de los jinetes no es para castigo de la tierra, sino para que los hombres vean estas serpientes expuestas, digamos. Sin embargo, Yahweh sabe bien que exigir obediencia al mayor de los rebeldes solo provocará su endurecimiento, y cuando Hasatán se endurece también los corazones de sus hijos, porque los tiene bajo su control, ¿no es cierto? En estos 2000 años hemos visto cómo el mundo ha empeorado, y no de forma gradual, sino aceleradamente realmente, aumentando las guerras, las epidemias, las enfermedades, el hambre, la muerte, ¿no es cierto? Todo generado de manera directa e indirecta al mismo tiempo, ¿no es cierto?, por los hombres que trabajan para el reino satánico. Y por ese mismo motivo, el jinete que más ha crecido es el Ruach del Antimachías, que galopa victorioso por ahora. Lamentablemente, ayer como hoy, el mundo no ha querido ver que todas estas cosas son las obras de Hasatán, y como siempre ha preferido aceptar sus mentiras y engaños. Vamos a ver la primera plaga. Déjenme mirar aquí, sigue sin aparecer. Bien. Y Yahweh le dijo a Moshe: el faraón es obstinado, se niega a dejar ir al pueblo. Ve al faraón en la mañana cuando vaya saliendo del agua, y plántate delante de él a la orilla del río, y lleva contigo la vara que se convirtió en serpiente. Y dile: Yahweh, el Elohim de los hebreos, me envía a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Pero usted no ha hecho caso hasta ahora. Así dice Yahweh: por esto sabrás que yo soy Yahweh. Mira, yo golpearé, la palabra es naká, yo golpearé el agua del río con la vara que tengo en mi mano, y se volverá sangre, y los peces del río morirán. El río apestará tanto que los misritas hallarán imposible beber el agua del río. Y Yahweh le dijo a Moshe: dile a Aarón que tome su vara y sostenga su brazo sobre las aguas de Mitzrayim, sus ríos, sus canales, sus lagunas, todos sus cuerpos de agua, para que se conviertan en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Mitzrayim, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Moshe y Aarón hicieron tal como Yahweh les había mandado. Él levantó su vara y golpeó el agua del río a la vista del faraón y de sus cortesanos, y todo el agua del río se convirtió en sangre, y los peces del río se murieron. El río apestaba tanto que los mitzritas no podían beber el agua del río, y había sangre por toda la tierra de Mitzrayim. Pero cuando los magos mitzritas hicieron lo mismo con sus hechizos, el corazón de faraón se endureció y no les hizo caso, tal como había dicho Yahweh. El faraón se volvió y se fue a su palacio sin tan siquiera prestar atención a esto. Y todos los misritas tuvieron que cavar alrededor del río para buscar agua potable, porque no podían beber el agua del río. Esto está en los Pasukim 14 a 24 del capítulo 7 de Shemot. Este conflicto se produjo por la mañana a la orilla del río Nilo, ¿no es cierto? 2 conflictos más se produjeron también temprano por la mañana: la plaga de las moscas y la del granizo. Tebas era la capital del país durante el periodo de los faraones de la 18ª dinastía, que es la que se supone que es la que corresponde a la época del Éxodo, ¿no es cierto? Pero es difícilmente concebible que Moshe realizara estos milagros allá, ¿no es cierto?, porque muy al sur, es a centenares de kilómetros al sur del delta, ¿no es cierto?, donde estaba situada realmente la tierra de Goshen. El pasaje de Tejilín del Salmo 78 se refiere a las plagas como que se efectuaron en Zoán. Dice: cuando ejecutó en Misraim sus señales, sus maravillas en la llanura de Zoán. Ya que la Zoán bíblica es la antigua Tanis, en la parte oriental del delta, una ciudad construida 7 años
después de Hebrón en Palestina, como está citado en Bamidbar en el capítulo 13 justamente, por eso se sabe, debe ser que el rey estaba residiendo temporalmente en Tanis o cerca de ella, probablemente por causa de la construcción de las ciudades de almacenamiento justamente de las que en las que estaban trabajando los israelitas, ¿no? Durante el tiempo de las plagas. Se sabe que había palacios reales en varias partes del país y que los reyes viajaban de un lado al otro, ¿no es cierto? Entonces es el local más probable porque justamente el que está citado en varios lugares en las escrituras. Es probable que Faraón haya bajado al río para relajarse y disfrutar de un tiempo agradable, que era la costumbre, ¿no es cierto?, de los faraones de la familia real, los cortesanos en general. Pero esta relajación fue perturbada evidentemente por la presencia de Moshe y Aarón. Elohim les había encargado que volvieran a enfrentarse a Faraón presentándole la exigencia. La intención de Yahweh era mostrar a Faraón que no era tiempo para estar relajándose verdaderamente. Por el contrario, era tiempo de exponer la naturaleza de la vida de Mitzrayim. Los seguidores de Faraón también tenían que ver que la vida de Mitzrayim no era una vida de descanso y deleite, ¿no es cierto?, como podía llegar a aparentar el tipo de vida que llevaba Faraón y toda su corte, ¿sí? Sino una vida de sangre, verdaderamente. Actualmente debemos ir también nosotros al lugar donde la gente mundana disfruta, ¿no es cierto?, para exponerles el hecho de que todos sus entretenimientos mundanos, su vida mundana, toda el lugar de donde sacan su provisión y sus placeres y todas las cosas, dan por resultado la muerte y nada más. Yahweh también advierte que golpeará el agua del río, aquí de nuevo, acá, la misma palabra que usaron antes, que se usó antes, y es la palabra que se repite, ¿no es cierto? Esto indica que está poniendo juicio sobre las aguas, ¿sí? Esto es un juicio. Veremos que eso también se va a repetir en las siguientes plagas. Moshe y Aarón repitieron la misma exigencia que habían hecho anteriormente: deja ir a mi pueblo para que me sirvan al desierto. Pero esta vez la orden de Elohim fue respaldada por la primera plaga. Acá ya vino la demostración: bueno, no querés obedecer, empezá a aguantar, ¿no es cierto? También Yahweh se dio a conocer por su nombre a Faraón, ¿no es cierto?, cuando dice: en esto conocerás que yo soy Yahweh, ¿sí? En el anterior encuentro Faraón había dicho: ¿y quién es Yahweh para que yo le haga caso y deje ir a Israel? No conozco a Yahweh ni dejaré ir a Israel en el capítulo 5. Y ahora Yahweh comenzaba a responderle verdaderamente: ahora vas a entender quién es Yahweh, ya que no sabes, yo te voy a demostrar, digamos. Esa fue la respuesta del padre. Ahora entonces le va a mostrar con quién él está hablando, ya que Elohim es Yahweh, todo lo que él dice sucede. Entonces él había dicho: deja ir a mi pueblo. Faraón puede resistir a esa palabra, pero finalmente será sometido y sabrá que Elohim es Yahweh. Según el Pasuk 19, Aarón debía tomar la vara y extender su mano sobre las aguas de Mizraim, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, todas las bocas de agua, ¿no es cierto?, y sobre todos los depósitos, para que se conviertan en sangre y haya sangre en toda la región de Mizraim. Eso fue lo que hizo Aarón, y en todas partes de Egipto las aguas se convirtieron en sangre, según dice, aún las aguas en los vasos de madera como los de piedra. O sea, todo el agua que estaba en contacto, que estaba visible, por así decirlo, se convirtió en sangre. Ya que las aguas del Nilo se cambiaron en sangre, los peces murieron. No tuvieron forma de resistir, porque los peces están hechos para vivir en agua y no en sangre, es otro medio. El río entonces quedó totalmente corrompido, no solamente se había transformado en sangre, sino que tenía cosas muertas flotando en su interior. Entonces eso arruina completamente todo, ¿no es cierto? Los egipcios entonces no podían beber del agua, y así cavaron cerca del río para obtener agua potable, lo que significa que las que se convirtieron en agua fueron todas las que estaban sobre la tierra y no las subterráneas, ¿no es cierto? Hola Aarón, hola Eric, bienvenidos. No veo a nadie más. No sé si hay alguien más. Bien.
Perdón, me perdí. La primera plaga entonces muestra claramente que la vida de Mizraim, es decir, la vida del mundo, ¿no es cierto?, no desemboca en otra cosa que la muerte. No importa dónde estén las aguas del mundo, ¿sí? Si en un río, en un estanque o en un vaso. De todos modos, el resultado es muerte. En todas partes da muerte. La sangre fuera del cuerpo es muerte, ¿sí? Solo la sangre del cordero es verdadera vida. Esta plaga acompañaba a la advertencia y exposición anterior de la vara y las serpientes, y ambas estaban exponiendo a Hasatán y su verdadero rostro al mundo. Al convertir las aguas del mundo en sangre, Elohim expone la verdadera naturaleza de los placeres mundanos, de lo que es la vida mundana, ¿no es cierto? Revela el hecho de que el pueblo en el mundo está bebiendo sangre, no hay otra cosa. Cuando bajan a Egipto, porque en otras partes hay hambre, por así decir, se van a terminar alimentando de sangre. Según Hitgalut 16, hacia el final de la gran tribulación, Elohim volverá a cambiar las aguas del mundo en sangre. Esta sangre representa la muerte y el resultado que es el resultado de una vida de pecado. El tercer mensajero derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oí al mensajero de las aguas decir: justo eres tú, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tú también les has dado a beber sangre porque se lo merecen. Esto está en el capítulo 16 de Hitgalut. Beber sangre es beber de la copa de la iniquidad, es decir, asumir el castigo que es consecuencia del tipo de vida que se haya llevado. El contenido de la copa son todas las obras de la persona. Cada persona llena una copa, por así decir. Y aquí aquí están representadas las obras de Egipto como una unidad, ¿no es cierto? Mitzrayim, con su grandioso Nilo, únicamente producía muerte. Y ya que los mitzritas aceptaban la situación, Yahweh les mostró que lo que en verdad estaban bebiendo. Le dijo: ¿ustedes realmente quieren ver? Bueno, esto es lo que están consumiendo. Todas las obras del mundo son sangre. Pero mientras que en Shemot la sangre es simplemente la exposición del mal al mundo, ¿no es cierto? En Hitgalut es una de las copas de la ira que beberán aquellos que no se hayan arrepentido a tiempo. El juicio en Hitgalut es más elevado ya porque es el juicio a todo el mundo. Acá fue no un simulacro, fue un juicio realmente, fue el juicio a Egipto, y sin embargo en este juicio se mostró lo que va a suceder en el juicio a todo el mundo, ¿sí? Gilgalut completa este juicio de manera cabal. Entre esta primera plaga y la siguiente, Yahweh dejó pasar 7 días, en ella expuso realmente la vida egipcia, la vida del mundo, y esto es sombra de los 7 días de la gran tribulación, durante cuyo tiempo también será predicada la Besorá entre persecuciones, para que los hombres vean la realidad de lo que adoran y para que se arrepientan, y habrá plagas para los que no se arrepientan. Si los egipcios se hubieran arrepentido, el hecho de quedar expuestos les habría abierto los ojos y habrían dejado de servir a Hasatán, ¿no es cierto? Se habrían alejado de Faraón. Ya que no se arrepintieron, y Yahweh ya sabía, ¿no es cierto?, que esto iba a suceder, porque los mirritas son tipo de los incrédulos y de los no salvos del mundo, ¿no es cierto? Su rebeldía se convirtió en sentencia. Aún así, Yahweh les daría varias oportunidades más de arrepentirse, pero serían cada vez más graves. El principio es el mismo en la predicación de la Besorá actual, ¿no es cierto? Si los pecadores reciben la palabra de la Besorá, de las buenas nuevas, esta palabra los va a exponer simplemente, ¿sí? Les va a abrir los ojos. Pero si no la reciben, para ellos será una palabra de juicio, ¿no es cierto? El propio Don Yahshua indicó que aquellos que no reciban su palabra serán juzgados por la misma palabra que rechazaron. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado lo juzgará en el día final, dice Yahan en el capítulo 12. Lo que Moshe atacó también fueron los poderes mágicos de Egipto, por otro lado. Después seguirá atacando uno por uno a todos los dioses, ¿no es cierto?, a los egipcios. En cada plaga son atacados muchos de ellos. En la primera plaga fue atacado el mismo faraón, ¿no es cierto?, que decía ser la encarnación del dios, pero también los otros dioses del Nilo que también fueron golpeados en esta plaga. Los dioses del Nilo eran importantes. El dios Hapi, por ejemplo, se decía que era el espíritu del Nilo. El gran dios Osiris se decía que tenía al Nilo como su torrente sanguíneo, ¿no es cierto?, y durante esta plaga realmente sangró. El mismo Nilo era adorado como dios, o sea, se han encontrado muchos
papiros que registran himnos cantados en alabanza al río como un dios, porque era el que proveía, ¿no es cierto?, de bienestar, de prosperidad y de cosas para la gente de Egipto, ¿no es cierto? Elohim usó a Moshe para juzgar todos los dioses de Egipto, según está escrito, porque esa noche yo pasaré por la tierra de Misraim y derribaré a cada primogénito en la tierra de Misraim, tanto de hombre como de bestia, y les haré juicio a todas las deidades de Misraim, yo Yahweh. Esto está en Shemot en el capítulo 12. Esto nos confirma que estamos en medio de un juicio. Esto no es solamente una cosa de asustar a alguien ni nada por el estilo. Esto fue un juicio. Acá tenemos la muestra de cómo es un juicio de Yahweh. Así que este es el juicio del mundo y su príncipe y su falso concilio, ¿no es cierto?, su concilio de falsos dioses. También aquí fue juzgado el dios Knum o Hnum, depende de cómo se escriba, que era el principal custodio de las aguas del Nilo. Este era el dios carnero que, según los egipcios, había creado a la humanidad. La leyenda egipcia de la creación del mundo dice: la lama del Nilo, o sea, el barro, ¿no es cierto?, calentada al máximo por el sil, fermentó y generó sin semillas las razas de hombres y los animales. Por esta razón, Knum era representado como un alfarero, ¿no es cierto?, que creaba a los hombres del barro. Esto nos muestra que todas las cosas salen de la misma raíz, no que unos se copian de otros. También resulta interesante notar que mientras Knum era el dios del Nilo, ¿no es cierto?, su esposa era Heket, que era una diosa que tenía cabeza de rana, ¿sí?, que es la segunda de las plagas, justamente, que vamos a ver a continuación, la de las ranas. De manera que estas dos primeras plagas, estamos viendo la posición de los falsos dioses creadores de Misraim, ¿sí? Ya que ambos eran considerados los creadores de los hombres y eran dioses de la fertilidad. Pero el río mismo también fue considerado un dios, como ya dijimos, y por eso también fue juzgado por Elohim. Yahweh dice que él va a golpear las aguas del río, no Moshe, él las va a golpear. La vara de Moshe estaba también en la mano del Eterno, o sea, Moshe era una extensión, ¿no es cierto? Vemos que hubo una colaboración íntima entre lo que estaba haciendo Moshe era el enviado, Moshe era la extensión del Padre, y lo que estaba haciendo Yahweh mismo. Él se declara el responsable y el ejecutor, ¿no es cierto?, a pesar de que la mano que se estaba viendo en el mundo era la de Moshe. Él estaba golpeando realmente las aguas a través de él. Hay una significante mención de algo como esto en un papiro de ese periodo, conocido como el papiro Ipuur. El relato se considera histórico, ¿sí? Muestra la caída del imperio antiguo de Egipto o un lamento inspirado en un supuesto caos del segundo periodo intermedio, varios siglos después, o posiblemente una combinación de ambas cosas. En realidad no está exactamente datado como tantos antiguos documentos, ¿no es cierto? El papiro dice: ciertamente los humildes se han convertido en poseedores de riquezas. El que no podía hacerse un par de sandalias es poseedor de riquezas. Ciertamente de sus sirvientes sus corazones son malvados. Los grandes no confraternizan con sus gentes regocijadas. Ciertamente los corazones son violentos. Las plagas se propagan a través del país. La sangre está por todos lados. La muerte no escasea. Ciertamente los ricos están en duelo mientras los humildes desbordan la alegría. Todas las ciudades dicen: haz que expulsemos a los poderosos de entre nosotros. Ciertamente el río está ensangrentado y cuando se bebe en él uno se aparta de la gente y se anhela el agua. Las ciudades están destruidas y el Alto Egipto se ha convertido en tierras estériles. Esto es el relato de una catástrofe que estaba azotando el lugar y que es bastante similar a todo lo que estamos narrando, ¿no es cierto? La primera plaga revela que Elohim es realmente misericordioso y es muy sabio también. En esta plaga él no mató a los egipcios, él simplemente cambió las aguas en sangre para advertir y exponerles. Egipto produce sangre y el que insista acabará teniendo que beber esa copa. Este es un mensaje duro, pero es un mensaje que debemos llevar, ¿no es cierto? Pero aquí es solo la advertencia. Yahweh no hizo nada para perjudicarlos directamente en esta plaga. Si Faraón hubiera aceptado el hecho de quedar expuesto, ¿no es cierto?, Elohim le habría mostrado misericordia. No obstante, ya que él lo rechazó, se convirtió en juicio.
Elohim no es injusto en su disciplina con el pueblo. Al contrario, Él es sabio y es misericordioso. Por lo tanto, en el castigo de la primera plaga vemos una advertencia misericordiosa. Si el acusado se hubiera declarado culpable, diferente habría sido el resultado de todas las cosas. No habríamos visto ninguna de las otras plagas, ¿no es cierto? Una vez más, los magos de Mizraim pudieron hacer lo mismo con sus hechizos, ¿no es cierto? Que lo mismo que Moshe y Aarón con la vara. No obstante, aunque ellos pudieron traer sangre, no fueron capaces de quitarla. También estaban lo mismo. En sus 3 tentativas de imitación, los magos nunca consiguieron revertir la situación. O sea, simplemente consiguieron imitar lo que estaba haciendo y en ese sentido estaban colaborando con el mal. ¿No es cierto? Si la sangre es mala, ¿no es cierto? Traer más sangre no mejora las cosas. Si las ranas son malas, traer más ranas no mejora las cosas, ¿no es cierto? Nunca consiguieron revertir la situación y traer una solución a su pueblo, ¿no es cierto? Ellos podían imitar, pero nunca podían solucionar. Hoy en día los filósofos del mundo también pueden exponer el hecho de que la vida en el mundo en realidad es muerte, pero no tienen los medios de quitar la muerte. Y por eso el mundo continúa condenado, ¿no es cierto?, a beber la sangre de muerte. Pero si se arrepintieran, tendrían la oportunidad de beber la sangre de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final, dijo Mashiach en Yahanan capítulo 6. Convertir las aguas en sangre no implica que las aguas del Nilo simplemente tomarían el color de la sangre como muchos han alegado, ¿no es cierto?, sino que en todo sentido y propósito se convirtieron y se van a convertir en el futuro también literalmente en sangre. Está fuera de lugar preguntar si esto se hubiera podido comprobar por las diferentes pruebas modernas, microscópicas de otra naturaleza, ¿no es cierto?, por las cuales se analiza la sangre, porque realmente todo ese tipo de preguntas las hacen los incrédulos. Para nosotros no necesitamos todo ese tipo de pruebas. Algunos dicen que cada plaga tiene una explicación natural. En el caso de la primera plaga, que en algún punto del Nilo alcanza un máximo flujo de corriente, ¿no es cierto?, y recolecta unas partículas finas de un polvo rojo de la tierra, ¿no es cierto?, que esta tierra roja arrastra unos microorganismos que tiñen al agua de color y matan a los pescados. El agua se veía como sangre y la gente pensaba que era sangre. Esta es la argumentación, ¿no es cierto?, de este grupo de gente, ¿no es cierto?, que explica de esta manera, que pretende explicar. Y no se trataba en realidad de sangre, sino de agua teñida. Algunos han sugerido también que puede ser una concentración de unas plantas criptógamas que también te producen un efecto parecido, algo parecido con la marea roja, ¿no es cierto?, de los microorganismos que matan millones de peces, ¿no es cierto?, y que hace apestar las plantas y larga un gas que mata todo, ¿no es cierto? Sería muy dudoso el hecho de que el agua alterada de este modo pudiera satisfacer las especificaciones, ¿no es cierto?, de esta plaga bíblica, pero si fuera el caso, entonces también sería difícil explicar por qué Faraón quedaría impresionado o no, ¿no es cierto?, por qué deberían imitar las cosas o no, cómo deberían realizar esas cosas, ¿no es cierto? Si era una cuestión de natural, era algo que sucedía normalmente y no habría impresionado a nadie, como señal no hubiera servido. Por otra parte, eso tampoco haría que el momento de la aparición de estos organismos pudiera ser controlado por los seres humanos, de cualquier manera, ¿no es cierto? Aún si aceptáramos que él pudiera haber utilizado ese tipo de medios, ¿no es cierto?, un medio natural para hacer el milagro que quería realizar, de cualquier manera él estaría manejando el momento justo de una forma que ningún hombre puede llegar a manejar. Entonces es importante entender que todo ese tipo de explicaciones que muchas veces encontramos en el mundo no son ni necesarias ni son racionales en el fondo. Todas estas plagas fueron literal, no había nada de simbólico en estas plagas. Cada plaga apuntaba a un mayor significado que el mismo evento, pero en realidad sucedieron. Esto guía nuestro entendimiento sobre las plagas de Egiptalut, porque si negamos unas necesitamos negar las otras, ¿sí? No hay razón para verlas como cosas simbólicas. Las plagas que Elohim trajo sobre Egipto tenían una estrategia y un propósito bien definido. Cada una de ellas confronta y ataca a un
dios egipcio muy preciado, muy amado. No solamente trajeron castigo contra Egipto, sino que las plagas también respondieron a la pregunta original de Faraón, ¿no es cierto? ¿Quién es Yahweh para que yo oiga su voz y lo deje ir de Israel? Las plagas entonces muestran que Yahweh Elohim es más grande que cualquier otra deidad egipcia, falsas deidades. El resultado del tercer conflicto, que es esta primera plaga, entonces fue por segunda vez la dureza del corazón de Faraón, que quedó nuevamente expuesta. Una vez más, él no escuchó a Moshe ni a Aarón, y el Pasuk 23 dice, y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto, ¿sí? La obstinación de Faraón hizo que él no tuviera un corazón para obedecer las exigencias de Elohim. Por esta razón fue necesaria que cayera una segunda plaga, que fue la de ranas. En el cuarto conflicto, Elohim envió ranas, entonces, y Yahweh le dijo a Moshe, ve donde el faraón y dile, así dice Yahweh, deja ir a mi pueblo para que me adoren. Si rehusas dejarlos ir, entonces yo castigaré, la palabra aquí es nagaf, todo tu país con ranas. Aquí se repite la idea de que esto es un juicio. El río se llenará de ranas y éstas saldrán y se meterán en tu palacio, en tu dormitorio y en tu cama, en las casas de tus cortesanos y de tu gente, en tus hornos y en tus vasijas de amasar. Las ranas subirán sobre ti y sobre tu gente y sobre todos tus cortesanos. Y Yahweh le dijo a Moshe, dile a Aarón que extienda su brazo con la vara sobre los ríos, los canales y las lagunas, y traiga las ranas sobre la tierra de Mitzrayim. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Mitzrayim, y subieron las ranas y cubrieron la tierra de Mitzrayim. Pero los magos hicieron lo mismo con sus hechizos, y trajeron ranas sobre la tierra de Mitzrayim. Las ranas entonces vinieron de las aguas, de los ríos, de los arroyos y de los estanques. Recordemos que 7 días antes las aguas habían sido convertidas en sangre, ¿no es cierto? Habían muerto todos los peces que estaban en ella. Esto ya sabemos, ya dijimos, esto contaminó al río, ¿no es cierto? Y finalmente provocó la expulsión de las ranas. Probablemente salieron a buscar un mejor hábitat. Esto es otra señal porque las ranas saliendo de las aguas de muerte son justamente una representación de los descendientes de los caídos, ¿no es cierto? Los espíritus de los nefilín que no tienen un lugar de reposo. Estamos hablando de los demonios. Esto fue lo que sucedió en el diluvio. Las aguas cubrieron todos y todos murieron, ¿no es cierto? Simbolizados por los peces, acá simbolizados por los peces, pero al morir continuaron sobre la tierra como espíritus. En la tercera plaga, también ejecutada por Aarón, Yahweh todavía está advirtiendo y exponiendo. Hasatán es una serpiente que gobierna el Nilo, que son las aguas de muerte, que producen demonios, que son las ranas, ¿no es cierto? Entonces está exponiendo todas las cosas constantemente. También se repite el concepto. Yahweh está castigando, golpeando para exponer, esta vez a los nefilín, que son los híbridos. Él está exponiendo cada una de las partes que van a ser juzgadas en este juicio, ¿no es cierto? Las ranas eran consideradas sagradas para los egipcios y su diosa era, como dijimos, Heket, la esposa de Knum, ¿no es cierto? Que eran los dos considerados los dioses creadores. Al caer sobre Faraón y sobre todos sus siervos y todos los egipcios, las ranas destruyeron el deleite de vivir en palacio, ¿no es cierto? El deleite de la vida egipcia, ¿no es cierto? Toda su civilización, ¿no es cierto? Su vida civilizada, su vida tan organizada, ¿no es cierto? Eran muy molestas, eran asquerosas, pero no causaban daño directo, eran incómodas, ¿no es cierto? Andar pisando sobre ranas no debe ser nada agradable, pero no causaban un daño directo, no lastimaban a nadie, en sí las ranas no lastiman. Al enviar esta plaga, Elohim deseaba que los egipcios se dieran cuenta que su vida en Mitzrayim no era verdaderamente una vida de deleite, sino una vida de problemas. Los egipcios no se dieron cuenta de que a los ojos de Elohim todo el deleite que tenían eran ranas. Verdaderamente, todo lo que ellos recogían del Nilo, la fuente de provisión del mundo, eran cosas de demonios. Las aguas de Mitzrayim, que antes produjeron peces, ahora producían ranas. En principio podemos experimentar lo mismo hoy en día. Durante mi vida yo, y todos, ¿no es cierto?, he recogido muchas cosas que finalmente fueron ranas. Al principio no disfrutaba de esas cosas, ¿no es cierto?, pero cuando desperté las vi como lo que eran ranas, eran cosas demoníacas, ¿sí? Finalmente, todas al final terminaban mostrando su verdadera cara demoníaca. Si miramos un poco
Y leemos nuevamente ese pasaje de Shemot del 1 al 7, ¿no es cierto? Y lo miramos no como ranas, sino que lo miramos como demonios. Yo voy a volver a leer y pensemos, y voy a sustituir ranas por demonios. El río se llenará de demonios, o sea, su mundo se llenará de demonios. Estos saldrán y se meterán en tu palacio, en tu dormitorio, en tu cama, en las casas de tus cortesanos y de tu gente, en tus hornos y en tus vasijas de amasar. Estarán hasta en tu comida. Las ranas subirán, los demonios subirán sobre ti, sobre tu gente y sobre todos sus cortesanos. Todos serán poseídos, todos serán utilizados por los demonios, ¿no es cierto? Entonces, toda esta cosa queda mucho más clara y más evidente cuando lo miramos de esta manera. Y debería espantarnos, ¿no es cierto? También. Entonces, perdón. Tarde o temprano, todo lo que hemos recogido y que al principio nos parecía tan deleitoso, ¿no es cierto?, tan agradable, cuando somos despertados, finalmente lo vemos como lo que son ranas, son demonios engañadores. Así que todo lo que recojamos del Nilo, que es la fuente de provisión del mundo, va a traer problemas y va a tratar de poseernos y de consumirnos. Se van a subir arriba de nuestras cabezas, van a vivir en nuestras casas, van a usurpar todo nuestro espacio, nos van a usurpar a nosotros mismos, las posesiones materiales, y aún la gente pueden llegar a ser ranas, porque esto es un símbolo, ¿no es cierto? Obviamente, cuando las cosas que atesoramos se convierten en ranas, entonces nos damos cuenta de que el deleite del mundo no es verdadero deleite, si por el contrario es algo muy molesto. Las ranas de Misraim no mataron a nadie, nuevamente, pero fueron una gran molestia, y esta era parte también de la exposición de las cosas. El que la plaga de las ranas fuese un tipo de castigo molesto o una revelación, ¿no es cierto?, en una de las dos cosas, dependía de la actitud del pueblo que pasaba por la plaga. Si ellos hubieran recibido la misericordia de Elohim, ¿no es cierto?, la exposición de Misraim, lo hubieran comprendido, ¿no es cierto?, y hubieran aceptado eso que se les estaba mostrando, habrían comprendido que su deleite por las cosas de Misraim era ranas, y esto hubiera sido una revelación para ellos, ¿no es cierto? Este es el significado de vivir en el mundo: sangre y ranas. Todos los aspectos del deleite del mundo son una rana que sale del río de sangre. Entonces, no obstante, los que rehusaron la misericordia de Elohim tenían que padecer la plaga de ranas como castigo, y así fue como la vivieron. Como dijimos, los magos egipcios pudieron imitar tres de las cosas que hizo Aarón con sus varas: cambiar el agua en sangre, cambiar la vara en serpiente y producir ranas, ¿no es cierto?, porque son falsos profetas, haciéndose pasar por sacerdotes. Los hechiceros de Faraón fueron capaces de duplicar esta plaga también con su magia, pero no pudieron eliminarla, por lo que solamente agravaron la situación, ¿sí? Y Faraón se vio obligado a conceder el permiso de salir a los israelitas, ¿no es cierto?, de concederle el permiso a Moshe, a cambio de que éste accediera a terminar con la plaga. Entonces el faraón convocó a Moshe y a Aarón y les dijo: intercedan con Yahweh para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que sacrifique a Yahweh. Para convencer al faraón de que realmente la plaga era un castigo divino, Moshe dejó que el faraón eligiera el momento en el que terminaría la plaga. El faraón eligió como fecha el día siguiente, y todas las ranas murieron a la hora señalada. Y sin embargo, el faraón revocó su autorización y los israelitas permanecieron en Egipto. Y Moshe le dijo al faraón: le voy a dar a escoger, ¿para cuándo debo interceder por usted y por sus cortesanos y por su gente, para que sean eliminadas las ranas de usted y de sus casas y que queden solamente en el río? Para mañana, respondió él. Y Moshe dijo: como usted diga, para que sepa que no hay nadie como Yahweh nuestro Elohim, las ranas se retirarán de usted y de sus cortesanos y de su gente, quedarán solamente en el río. Entonces Moshe y Aarón salieron de la presencia del faraón, y Moshe clamó a Yahweh sobre el asunto de las ranas que él había infligido sobre el faraón. Y Yahweh hizo como pidió Moshe. Las ranas murieron en las casas, los patios y los campos, y las recogieron en montones hasta que el país quedó apestado. Pero cuando el faraón vio que había alivio, se puso testarudo y no les hizo caso, como había dicho Yahweh. Un predicador de la Besorá, de las buenas nuevas, también debe ser capaz de exponer a las ranas. Tenemos que ser capaces de exponer a los demonios, ¿no es cierto? Significa que debemos ayudar a la gente a darse cuenta de que todos los disfrutes, las preocupaciones del mundo son ranas. Son provocados y son
incitados por las ranas. Dado que las ranas son demonios, al decir que los verdaderos enviados deben saber exponerlos, estamos diciendo que ellos pueden también expulsar demonios de otras personas. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevos idiomas, tomarán serpientes en las manos y si llegan a beber algo venenoso no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dice Mordejai en el capítulo 16. Sin embargo, ciertos maestros de filosofía también pueden ayudar a la gente a darse cuenta de que los demonios los usurpan y los perjudican. De hecho, sabemos que existen muchas falsas enseñanzas a este respecto, existen muchos falsos maestros con enseñanzas de luz, ¿no es cierto? Los enviados exponen la verdadera situación del vivir del mundo, pero algunos magos o filósofos pueden hacer exactamente lo mismo, lo cual no debería sorprender a nadie, porque como ya dijimos, para ellos trabajan, lo sepan o no lo sepan, ¿sí? Enseñamos a la gente que la vida en el mundo los usurpa. Algunos filósofos enseñan exactamente lo mismo. Por ejemplo, el taoísmo enseña la simplicidad y el hecho de no ser egoísta, ¿no es cierto? Nosotros también enseñamos a la gente que el deleite de este mundo en realidad es una forma de muerte. Algunos filósofos también enseñaban estas cosas, así que en ese sentido puede llegar a existir una confusión para algunos. No obstante, así como los magos egipcios no pudieron deshacerse de las ranas, tampoco los magos actuales pueden hacerlo con las ranas, con los demonios, ¿no es cierto?, que molestan a la gente en la actualidad. Pueden llegar a mencionarlos, a exponerlos, inclusive decir, ahí están, pero no pueden eliminarlos, ¿no es cierto? No pueden porque ellos mismos los contienen, como dijo Mashiach, todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, cae casa por casa, pues si el Satán está dividido contra sí mismo, ¿cómo podrá permanecer en pie su reino? Los falsos profetas y magos del mundo pueden producir ranas, ¿sí? Ellos tienen contacto con la semilla de la serpiente y sus demonios saben invocarlos a su favor, pero los enviados sabemos exponerlas y también tenemos el poder para expulsarlas. Los enviados realmente tenemos el poder, porque nos ha sido dado por nuestro Adon Mashiach Yahshua, de expulsar demonios. Hasta ese momento, Moshe había actuado solo en respuesta a instrucciones directas de Elohim. Ahora, en cambio, se había atrevido a fijar un tiempo definido para la eliminación de la plaga, ¿sí? Aparentemente sin ninguna orden específica, porque esto no había sido, esto parece que salió de Moshe mismo, ¿sí? Él mismo retó a Faraón desafiándolo a aumentar la dificultad, por así decirlo, ¿cierto? Así que aquí vemos que cómo la actitud del líder estaba empezando a cambiar, ¿no es cierto? Él también se estaba fortaleciendo. A pesar de que las respuestas de Faraón no mudaron, ¿sí? Él estaba cada vez más confiante en el Elohim a quien servía. De manera que Moshe oró para que su propuesta tuviera la aprobación divina y por primera vez Moshe aparece en el papel de alguien que conoce el poder ilimitado de la oración, a la que recurrió con frecuencia posteriormente, con gran éxito durante los siguientes años difíciles verdaderamente de su liderazgo. Así también nosotros debemos recurrir a la oración con fe y con arrojo, ¿sí? Y veamos que la propuesta surgió del lado de Moshe. Moshe no se limitó a orar para obtener algo, ¿sí? Sino que desafió a Faraón, desafió a Hasatán. Cuando Moshe clamó a Elohim por causa de las ranas, Elohim hizo conforme a la palabra de Moshe, porque la palabra de Moshe estaba conforme a la voluntad de Elohim. Y las ranas entonces murieron. Al mismo principio, un evangelista, alguien que lleva la Besorá, ¿no es cierto?, digno de este nombre verdaderamente, no solo expone las ranas, sino que también las quita de en medio, venciendo a los demonios de Hasatán. A ver. La tercera plaga, los jejenes. En esta tercera plaga no hubo una advertencia previa a Faraón. Si se dividen las 9 primeras plagas en 3 grupos, vamos a ver cómo las 2 primeras de cada grupo fueron anunciadas previamente ante Faraón, pero no la última de cada grupo. Genim es una palabra probablemente derivada del egipcio genemes, que son jejenes o mosquitos, y la traducción piojos sigue la opinión del historiador judío Flavio Josefo, ¿no es cierto?, y de los escritores talmúdicos, pero no tiene base lingüística. Los jejenes egipcios eran tan pequeños que apenas los percibía el ojo humano,
pero tenían un aguijón que, por ejemplo, como citan Filón y Orígenes, causaban una irritación sumamente dolorosa en la piel. Los jejenes aún existen en la actualidad y son exactamente como están aquí descritos por ellos, y yo los conozco muy bien porque soy alérgica a ellos. No son mosquitos, son peores que los mosquitos, no se ven, simplemente son muy, muy pequeños y no los vemos, o sea, son tan pequeños que sí se ven a simple vista, no es que no, pero pasan desapercibidos porque son mucho más pequeños que un mosquito, y su veneno es más fuerte que el de los mosquitos, sin ser un veneno que mata tampoco, pero deja unas ronchas, unas inflamaciones bastante mayores que la de los mosquitos. En el caso de los que somos alérgicos, triplica ese volumen y es una cosa muy dolorosa, sobre todo cuando tenemos gran cantidad. Si tenemos una plaga de jejenes que picotea a las personas en varios lugares, y eso puede llegar a ser sumamente doloroso de verdad, y demora varios días en pasar el dolor y disminuir la inflamación. Además también tenemos que los piojos se limitan al cabello, ¿no es cierto? Mientras podemos decir también que se trata de pulgas en este caso, ¿no es cierto? Son todas las opciones que han tratado de decir, porque realmente algunas palabras se han perdido, ¿no es cierto?, en su uso en el tiempo. Pero los piojos no son intercambiables entre humanos y animales, y aquí esta plaga afectó a todos, ¿no es cierto?, por igual, a tanto animales como a humanos, ¿no es cierto? En cambio, los piojos solamente afectan a los humanos, los piojos humanos no pasan a los animales. Pero las pulgas serían un mal bastante menor, ¿no es cierto? De cualquier manera sería algo doloroso, pero no tanto, porque como estamos viendo, las plagas son graduales en el aumento e intensidad de su malestar, ¿sí? Esta plaga golpeó en el corazón de la adoración de los egipcios y especialmente de sus sacerdotes, porque era muy cuidadoso sobre la higiene y sobre los rituales de limpieza. En este sentido también sabemos que el rasparse el cabello era una costumbre muy básica entre los egipcios, ¿no es cierto?, sobre todo en la parte de los sacerdotes, y no sería tan afectado si hubieran sido piojos, ¿sí? Pero una infectación de jejenes, ¿no es cierto?, el estar llenos de ronchas y todo eso los dejaría impuros, por así decir, y no les permitiría adorar a sus dioses. Así que la plaga también cayó sobre las bestias, ¿sí?, como decimos, y no recibirían los dioses un sacrificio de animales impuros, ¿no es cierto?, llenos de ronchas, llenos de inflamaciones. Así que esto debe haber detenido su sistema de sacrificios. Entonces Yahweh le dijo a Moshe: dile a Aarón que extienda su vara y golpeen acá nuevamente, ¿sí?, el polvo de la tierra se convertirá en piojos, dice esta versión, ¿no es cierto?, en toda la tierra de Misraim. Así lo hicieron. Aarón extendió su brazo con la vara y golpeó el polvo de la tierra, y vinieron piojos sobre hombres y bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por toda la tierra de Misraim. Cuando Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, lo convirtió en jejenes, ¿no es cierto? Para mí es una traducción mucho más acorde con la realidad. Polvo, que es la palabra afar, ¿no es cierto?, en hebreo, es lo que nosotros somos polvo. Pero el mundo hace que del polvo salgan jejenes, ¿sí? Y no, hombres. Las pulgas o jejenes aquí simbolizan la carne, los hombres carnales, ¿no es cierto? En esta plaga el polvo se convirtió en jejenes que molestaron mucho a los egipcios, ¿no es cierto? Fueron agredidos por la carne, ¿no es cierto?, por la carne misma. Esto estaba exponiendo justamente su propia condición interior. No obstante, la plaga de los jejenes no fue solamente un castigo, sino también una revelación de que al fin y a la postre, ¿no es cierto?, el polvo de Misraim produce insectos irritantes y agresivos, y no seres humanos como deberíamos ser, ¿no es cierto? Esto es lo que Hasatán hace con el mismo material con el que Yahweh nos crea a nosotros.
¿sí? Yahweh produce hombres, Hasatán los transforma en jejenes, en insectos picadores, ¿no es cierto? Así que aquí también está siendo expuesta la humanidad que sigue a Hasatán. Esta también la exposición de la carne y la humanidad que lo sigue, sabiéndolo o no, ¿no es cierto? No importa, y que solo busca satisfacer a la carne, los placeres, ¿no es cierto? A los ojos de Yahweh, esta humanidad no pasa de ser insectos irritantes. En estas plagas, Elohim era sabio y misericordioso, como ya lo hemos dicho. A pesar de que muchos puedan decir lo contrario, él lo estaba haciendo. Él no usó un arma poderosa para darles a los egipcios una lección de una vez por todas. Realmente lo podría haber destruido con un dedo, ¿no es cierto? Pero por el contrario, él usó algo muy pequeño, ¿sí? Que produjera irritación real en la carne para que los miritas comprendieran, ¿no es cierto?, que estaban siendo conducidos por su carne y que las obras de la carne para nada aprovechan. En su sabiduría y misericordia, él usó a los jejenes para exponer esta situación del vivir en Misraim, ¿no es cierto? Que el vivir en Misraim es solo para la carne y para alentar a su pueblo a salir de Egipto. Él hace lo mismo en principio hoy en día. Él nos muestra continuamente que Misraim es algo que no debemos amar y nos recuerda que no debemos permanecer en Egipto. Una y otra vez nos va a golpear para que veamos la verdad, para que clamemos por salir. Una y otra vez los jejenes van a venir a agredirnos y vamos a estar llenos de ronchas probablemente porque somos cabeza dura antes de que aceptemos que necesitamos salir. Vamos a recibir tantos más golpes cuanto más demoremos en despertar y aceptar el hecho de que todo lo que proviene de Misraim es muerte. Él nos hace ver que la vida en Misraim es realmente repugnante. Las aguas de sangre de muerte producen ranas, demonios. Los hombres son pulgas, ¿no es cierto? Son jejenes, son molestos, son insignificantes. Él sabe que si su pueblo entiende claramente la situación de Misraim, van a desear ser separados de ella. Cualquiera que consiga ver que para el mundo satánico no pasamos de insectos, deberá salir de allí para volver a ser humano. Mediante las plagas, el pueblo de Elohim debía entender que su vivir no debía ser como el del mundo, sino un vivir para Elohim en el desierto. Y a eso mismo somos llamados hoy. Cuando despertamos y empezamos a ver las cosas, empezamos a verlas en su verdadera expresión, ¿no es cierto? Y lo único que deseamos es salir de Egipto. Empezamos a tener deseos de salir, por lo menos, ¿no es cierto? Porque todavía somos bastante reticentes a salir del todo. La plaga de las ranas revela la naturaleza de los verdaderos habitantes de las aguas de Misraim, ¿verdad? Los demonios Nefilim, mientras que la de los jejenes revela la naturaleza del polvo de Misraim, los seguidores de Hasatán, los que viven en el mundo, los que aman al mundo, la gente mundana, ¿no es cierto? Este es el juicio a la humanidad también. Por lo tanto, en su juicio, Elohim expuso la verdadera naturaleza de las aguas y del polvo, o sea, de la tierra, en su condición caída. ¿Sí? Mostró que las aguas eran sangre, que el río solo producía demonios, ¿no es cierto? Y que los hombres, o sea, el polvo, eran solamente insectos. Esta plaga afectó a todos en Misraim, tanto a los israelitas como a los mitritas, ¿sí? Como este era un juicio sobre el hombre, sobre la humanidad, esto afectó a todos en la tierra. Pero como ya dijimos, no es el juicio aún, sino la presentación de los cargos, ¿sí? Contra las partes acusadas. Por eso la humanidad toda aquí está acusada de seguir al Satán. Al final de cuentas, todos nacimos en pecados, ¿sí? Entonces, en cierta medida, tenemos una parte nuestra que corresponde a esta exposición, que debe ser expuesta realmente. Pero luego veremos que en la ejecución del juicio en sí se establecerá separación entre los hijos de Yahweh y los hijos del mundo. Esta plaga también tiene su paralelo en Gitgalut, que va a sorprender a unos cuantos. Necesitamos encontrar una plaga de insectos que haya afectado tanto a creyentes como a incrédulos sin causar daños mortales, ¿sí? Esa es la base para la plaga. La única que corresponde es la de la quinta trompeta. En ambas tenemos estas características contempladas, ¿sí? Decir que langostas se corresponden a langostas, porque la plaga de la quinta trompeta es la plaga de las langostas, que es, o sea, decir que langostas, ¿no es cierto? ¡Ay, qué lindo! Langostas, así se corresponde, ¿no es cierto? Que es como nos han enseñado a todos, es una interpretación simplista y superficial realmente, y está equivocada.
porque no tenemos que buscar que el bichito sea el mismo, además de que estamos hablando de dos idiomas diferentes, ¿tá? Básicamente, sino que las características de las plagas sean las mismas. Las langostas de Shemot son la octava plaga, la vamos a ver más adelante, que es una de las más destructivas y completas. No corresponde con una plaga de advertencia, sino con una de las copas, es sombra de las copas, y eso es la copa de la ira, es destrucción total, ¿sí? Las trompetas son las siguientes, que son de advertencia un poco más graves, ¿sí? Dice en Gilgalut 9, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio el poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Elohim en sus frentes. Se les mandó que no los mataran, sino que los atormentaran por 5 meses. Su tormento era como el tormento del escorpión cuando pica al hombre. En estos días los hombres buscarán la muerte, pero de ninguna manera la hallarán. Anhelarán morir y la muerte huirá de ellos. Las langostas de Shemot devoraron todo lo que el granizo no había destruido. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? O sea, devoraron todo lo de las plantas verdes, todo lo verde, ¿no es cierto? Pero a estas de Gilgalut se les ordena, contra la naturaleza de una langosta, que es un insecto que come solamente hierbas, ¿no es cierto? No tocar la hierba ni nada verde, sino atacar a los hombres. Esto no es el comportamiento normal de una langosta, ¿no es cierto? Así que, como vemos, además se les da poder de escorpiones, con el cual van a atormentar a los hombres, pero no los matarán, lo cual sugiere que estarán dotadas de un veneno que va a provocar mucho dolor, pero que no va a ser mortal completamente. No es como el de los escorpiones, que mata realmente, ¿no es cierto? Ellas surgen del abismo, así que podemos conjeturar, si queremos, que se va a tratar de un arma biológicamente diseñada, de animales robóticos. Podemos levantar varias suposiciones realmente, pero no es el caso hoy, porque no estamos hablando de Gilgalut, sino de Shemot. El dolor será tan terrible que los hombres desearán morir, dice, pero no van a poder morir. ¿Sí? Evidentemente no podemos establecer paralelo con las langostas de Shemot, que están dedicadas a terminar de consumir a la tierra. ¿Sí? Como vamos a ver un poco más adelante, estas langostas de la octava plaga de Shemot tienen un comportamiento completamente coherente con los insectos. Una manga de langosta que pasa y termina de arrasar con todo lo verde, lo poco de verde que sobró después del granizo. Las langostas de Gilgalut afectan tanto a creyentes como a no creyentes, y los únicos que no serán afectados son las primicias. Un par de capítulos antes ya había quedado determinado. En Gilgalut, en el capítulo 7, dice: y vi que otro mensajero que subía del oriente tenía el sello del Elohim vivo, y llamó a gran voz a los 4 mensajeros a quienes se le concedió hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Elohim. Hoy el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hay varios problemas en interpretar estos pasukim para aplicarlos a todos los salvos. En primer lugar, la mención de un número limitado, ¿no es cierto? 144.000 dice, y muy determinado, ¿no es cierto? Excluye que pueda tratarse de todos los salvos, porque de eso se dice en muchas partes que son tan numerosos que no se los puede contar. O sea, si o son tan numerosos o son 144.000. 144.000 se puede contar, por lo tanto no podemos estar hablando de lo mismo. Además, son llamados primicias, ¿no es cierto? Y sabemos que las primicias son únicamente una parte del todo, no son el todo. De manera que no podemos decir que este grupo sean todos los salvos, ¿sí? O sea, esto es bastante importante de ser determinado. En segundo lugar, existe una clara relación entre estos sellados y las tribus de Israel, ¿no es cierto? Que son nombradas una por una para que no quede la menor duda. Esto implica una reunión de las dos casas, ¿no es cierto? Y no se refiere a descendencia de sangre, sino espiritual, porque ya también eso se aclara en muchos lugares antes de llegar allá. Cuando veamos todo el camino completo en el recorrido, nos vamos a dar cuenta de cómo es el proceso. Esto lo menciono ahora solamente para establecer que la plaga que corresponde no corresponden las dos de langosta, ¿sí? Y entonces de esta manera no habla un todos que abarque a la totalidad, sino un grupo especial. Algo que vamos a estudiar más a fondo en su momento, porque es muy interesante y es muy
importante también, ¿no es cierto? Y finalmente, en tercer lugar, que es el más importante de todos, el sello es aplicado antes que las trompetas y no antes que las copas, ¿sí? Las trompetas son advertencias que van a alcanzar también a muchos de los creyentes porque la congregación va a pasar por la tribulación, ¿sí? Esto demuestra que este grupo selecto del que se está hablando aquí, ¿no es cierto?, que se trata únicamente de los que han vencido el galardón y han sido hallados dignos de ser reyes y sacerdotes, que son los que dice, los que siguen al Cordero por donde quiera que vayas, estos fueron redimidos entre los hombres, son primicias para Elohim, ¿no es cierto? Este grupo son primicias y la primicia, repetimos, no es la más a todas, ¿sí? Así que esto es algo que ha incomodado realmente a muchos porque todos quieren formar parte de este grupo. Este es uno de los grupos que más ha sido reclamado en las escrituras junto con la iglesia de Filadelfia, ¿no es cierto? Pero se trata de personas muy especiales, no en sí mismas, sino en la dedicación de su vida a Mashiach, como está descrito, ¿no es cierto? Estas personas son las que han dejado literalmente todo para seguir a Yahshua, obedeciendo a fondo, ¿no es cierto?, su orden de tomar sus maderos y dejar todo atrás. De manera que únicamente habrá un grupo especial que será guardado de las plagas de las trompetas. Mientras que los otros sí son afectados en estas plagas también, ¿no es cierto? Y del humo, dice, salieron langostas sobre la tierra y se les dijo que no hicieran daño, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Elohim en sus frentes. El sello que un poco antes se nos está diciendo que fue aplicado a 144.000 y nada más. De manera que, ¿qué significa esto? ¿Que solo unos pocos se salvarán? Rotundamente no. No estamos diciendo eso. Yo dije que no vamos a entrar en este tema porque necesitamos muchas más cosas antes de llegar a esto. Estos son solo adelantos, pero que necesitamos empezar a tener en cuenta estas cosas, a tener estos pequeños alertas en nuestra mente y recordarlas más adelante porque necesitamos juntar muchas más cositas a lo largo del camino, ¿sí? Shemot son sombras nada más. Significa únicamente que lo que todos sabían realmente antiguamente, que la mayor parte de la congregación va a pasar por tribulación, ¿sí?, exceptuando las primicias, y que esto no implica únicamente ser perseguidos por los hijos del enemigo, sino que serán afectados por las trompetas, pero no por las copas. Las copas de la ira están reservadas a los que han rechazado toda oferta de salvación. Ese es el juicio final, por así decir. Esa es la ejecución final, la sentencia final. Así que quede claro, los que sufran esta plaga ya son salvos, pero deberán ser blanqueados, como dice en el libro de Daniel. No se perderán, no serán lanzados al lago de fuego, no pasa por ese lado, ¿sí?, pero pasarán por la tribulación como está escrito. Así que este tormento es equivalente a las picaduras de los jejenes en esta plaga de Shemot. ¿Por qué esta plaga bastante dolorosa afectó también a los israelitas? Es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Y por qué sucederá exactamente lo mismo en Gitgalute? ¿No es cierto? Las dos mismas, el paralelismo es lo importante aquí. Porque ellos también habían demostrado incredulidad y rebeldía ante el enviado de Yahweh, es decir, ante Yahweh mismo, porque cuando se rebelan contra Moshe, se rebelan contra Yahweh. Sabemos que es exactamente de esa forma. Cuando se rebelan contra el enviado, se rebelan contra el que lo envía. Como sus miedos los retenían en Misraim, ¿sí?, porque en su interior pensaban cosas como, por ejemplo, mejor ser esclavo aquí que quién sabe dónde, ¿no es cierto? Y porque el latigazo del capataz de acá duele más que, ¿no es cierto?, o cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Como después iban a reclamar, no fue esto mismo lo que dijimos en Misraim, déjanos tranquilos para que sirvamos a los misritas, ¿dónde cabe esto? Pues es mejor servir a los misritas que morir en el desierto, van a reclamar allá en Shemot 14, ¿no es cierto? Porque sus corazones estaban amarrados a la idea de que por muy malo que fuera, lo mejor era Egipto, y Yahweh permitió que sufrieran junto con los misritas. De la misma manera, la plaga de las langostas de la quinta trompeta también afectará a los rebeldes que han dejado todo para último momento, ¿no es cierto? Muchos creyentes son así, para después, para más tarde, ¿no es cierto? Que han creído en las mentiras humanas acerca de falsos arrebatamientos, entre otros engaños, ¿no es cierto? Para ellos esta plaga será castigo por su rebeldía y su postura, pero no serán eliminados. No es un castigo para destrucción, ¿sí?, pero es algo que debe ser pago, por así decirlo. Es una rebeldía que debe ser paga. Esta será una oportunidad más para que comprendan que han estado siguiendo caminos extraviados. Esto va a despertar a muchos y los llevará a emprender una mudanza y acercarse a la restauración mientras aún tienen un poco de tiempo. Quiero mirar acá. Perfecto.
Entonces, espero que esto espante y sacuda, ¿sí? Así que así, tal vez así se comprenda que solo los que sean encontrados en el campo trabajando serán separados, ¿sí? Y que ese trabajo no es instrucción personal, sino la edificación de la novia. Es inútil esconder la cabeza e insistir que estamos entre los 144.000, ¿sí? Esto ya ha sido reclamado por tantos grupos que en vez de 144.000 tendríamos que contar 144.000 millones, porque si no, no entran todos los que dicen que están adentro, ¿no es cierto? Pero solo los que han dejado todo realmente serán sus primicias. Por supuesto, pueden buscar otras interpretaciones, ¿no es cierto?, que conformen y calmen los miedos y está lleno, ¿no es cierto?, en la red. Todos han dicho que son sus grupos, van a encontrar muchos falsos profetas que van a decir cosas más agradables, pueden adormecerlos nuevamente, ¿no es cierto?, pero cuidado, porque esta es la época en la que los falsos profetas proliferan y engañan a muchos. Lo que está escrito no está escrito y no depende de nuestras interpretaciones. Los magos de Faraón intentaron producir jejenes, pero no pudieron hacerlo. Aquí ya empieza otra diferencia más que vamos a ver en las escrituras. Los magos hicieron lo mismo con sus hechizos para producir jejenes, pero no pudieron. Las sabandijas permanecieron sobre hombres y bestias, y los magos le dijeron al faraón: este es el dedo de Elohim. Pero el corazón del faraón se endureció y no les hizo caso, como había dicho Yahweh. No dijeron que fue la mano de Elohim, sino el dedo de Elohim. ¿Sí? Esto indica que Yahweh, o sea, el Elohim de los hebreos, era todopoderoso para ellos. En su entendimiento, Elohim solo había usado su dedo para hacer algo que ellos ya no podían hacer. ¿Sí? Este era solo el dedo de Yahweh, que hería pero no mataba. Muy diferente sería su mano, y los sacerdotes egipcios sabían perfectamente esto. No obstante, el corazón de Faraón permaneció duro, terco, y él no escuchó a Moshe y a Aarón, como Yahweh había dicho. Aquí se encierra la participación del sacerdocio de ambas partes. Las dos partes, el sacerdocio no participa. A partir de ahora será Moshe y no Aarón quien use la vara, ¿no es cierto? La justicia siendo aplicada y ya no más la misericordia. En este mensaje, mi intención no es enseñar a los santos que no deben amar al mundo, cosa que ya saben o que ya deberían saber, sino señalar el cuadro completo descrito en este libro de Shemot. ¿Sí? Este cuadro se ocupa de exponer al mundo. Observemos cómo las plagas de la sangre, las ranas y los jejenes exponen al mundo actual. Todavía desean permanecer en este mundo, todavía lo consideran como el mejor lugar para vivir y criar a sus hijos. Si quedamos impresionados con el cuadro que nos está presentando Shemot, tenemos que tener el deseo de salir del Mitzrayim actual en el que estamos metidos. En su misericordia, Elohim nos está mostrando un cuadro claro que revela la naturaleza, el significado y las consecuencias de vivir en el mundo. Él desea rescatarnos de ese mundo y llevarnos a sí mismo, ¿no es cierto?, al monte Oreb, al monte de Elohim. En ese monte no vamos a tener ninguna plaga de sangre, ni rana, ni jejere, ni ninguna de las otras que van a venir después. Por el contrario, vamos a tener luz, revelación, propósito, la presencia de Elohim en un futuro lleno del suplir de Elohim. Él nos va a satisfacer en todos, ¿no es cierto? O sea, este va a ser un contraste más que grande entre la vida de Misraim, la vida en el monte Oreb, ¿no es cierto? El contraste es inmenso. Ustedes todavía desean permanecer en Misraim con la sangre, las ranas y los jejenes, o desean ir con Elohim al monte Oreb. Nadie necesita darnos el consejo de salir del mundo, porque Él nos lo muestra. Nosotros ya tenemos esta revelación y necesitamos simple y sencillamente aplicarla a nuestras vidas. Si vemos el cuadro descrito en Shemot, espontáneamente vamos a aborrecer al mundo, vamos a huir de él y nos vamos a reunir con Elohim en el monte de Elohim. ¿Sí? Antes de enviar la cuarta plaga, Yahweh dice que él evitaría que esta y las plagas siguientes afecten a los israelitas en Goshen. Así que las tres primeras plagas habían sido experimentadas por todos, incluyendo los israelitas, pero las últimas 7 plagas afligen solamente a los egipcios. Estas últimas 7 plagas son distintas, es bastante interesante, ya que encontramos esta frase en Gigalut 15.1, ¿no es cierto?, con referencia a las plagas finales derramadas sobre la humanidad rebelde ya, que son las copas de la ira, ¿no es cierto? Este es un hecho que se sigue al periodo de sufrimiento que vendrá sobre el pueblo de Yahweh, que va a ser físico y espiritual, ¿sí? Y sobre el resto del mundo también. Precisamente como en Egipto, el pueblo de Elohim del tiempo del fin será protegido de las últimas 7 plagas, pero de las últimas 7, no de las previas 7 que son las trompetas.
Vamos a hablar un poco del juicio de las plagas ahora en comparación. Si queremos captar la revelación presentada en el libro de Shemot, debemos ver que Elohim desea que su pueblo le edifique una morada en la tierra, ¿sí? Porque así es como culmina este libro, cómo va a continuar, ¿no es cierto? Esta es la salida, pero la parte importante del libro de Shemot es la edificación del tabernáculo. Pero el enemigo de Elohim ha usurpado a su pueblo, ¿no es cierto? Y lo mantiene en cautiverio en el mundo. Entonces, Yahweh necesita sacarlo, ¿no es cierto? Por eso, los primeros 14 capítulos de Shemot son los de la lucha entre Elohim y Faraón, ¿no es cierto? Que es el representante de Hasatán. En esta lucha, el juicio de Elohim sobre el mundo egipcio fue manifestado por medio de las 10 plagas. No obstante, las plagas, ya dijimos, no fueron solamente un castigo, sino también la manera de exponer la naturaleza, el significado y el resultado de la vida del mundo, lo que ella provoca en las personas, ¿no es cierto? Y en el mundo, en todo, el entorno, en todo. Es decir, la vida que ocupaba el pueblo de Elohim. Por lo tanto, las plagas que cayeron sobre los egipcios no fueron solamente castigos, sino también advertencias de misericordia. Y por eso la primera parte fue ejecutada por Aarón, ¿sí? Si los egipcios hubieran recibido esa misericordia, ¿no es cierto?, habrían visto la naturaleza, el significado y el resultado de la vida de su mundo, ¿no es cierto?, lo que estaban viviendo. Es bastante significativo que Elohim mandara 10 plagas y no 9 ni 11, ¿no es cierto? Aunque en total tenemos 3 encuentros o conflictos de choque, ¿no es cierto? 3 encuentros en total. En las escrituras el número 10 representa la perfección del vivir humano completo, ¿no es cierto? Por ejemplo, nuestros 10 dedos representan esta consumación. Por eso en las escrituras, haciendo el paralelo, revelan que al final de esta era habrá 10 reinos bajo el mando del antimashiach. Estos 10 reinos serán la expresión final de la vida humana caída. Para exponer la vida humana en el mundo, Elohim usó 10 plagas. Como ya señalé, estas 10 plagas se pueden dividir de varias formas para su estudio. Una de ellas es separarlas en 2 grupos según la vara. Las 3 primeras en la mano de Aarón, las plagas de advertencia, ¿no es cierto?, de la misericordia, y las últimas 7 de la mano de Moshe, que es la justicia, ¿sí?, o sea, el juicio. Pero también podemos separarlas en 3 grupos de 3 cada una, siendo la última, ¿no es cierto?, la de los primogénitos, separada como una plaga única. Según esta última división, hemos abarcado el primer grupo de plagas hoy, ¿no es cierto? Las de sangre, ranas y jejenes. La plaga de la sangre y las ranas están relacionadas con el agua, mientras que la plaga de los jejenes está relacionada con el polvo de la tierra. Por lo tanto, en el primer grupo de plagas, el agua y la tierra quedaron expuestas y previamente juzgadas. O sea, se establece la previa del juicio, ¿sí? Todos dependemos del agua y de la tierra para nuestro sustento. Son nuestra base, son nuestra plataforma de vida y sustento. La provisión necesaria para mantener la vida humana proviene de estas 2 fuentes. En las 3 primeras plagas, Elohim expuso la naturaleza de la vida caída de la humanidad. Mientras él hacía esto, mostraba que los recursos del sustento humano dan por resultado muerte, problemas e irritación. El segundo grupo de 3 plagas que vamos a ver está relacionado principalmente con el aire. En la cuarta, quinta y sexta plaga, el aire de Mitzrayim fue contaminado. Las moscas o tábanos llenaron el aire, la pestilencia venía del aire también, y las cenizas que provocaron úlceras fueron esparcidas por el aire. Por lo tanto, en el segundo grupo de plagas, el aire, otra cosa vital para nuestra vida y supervivencia, también fue atacado. Elohim creó los cielos para contener lo bueno de la tierra y la tierra con el mismo propósito en cuanto al vivir humano. Por lo tanto, tanto los cielos como la tierra son para la existencia y subsistencia del hombre, ¿sí? No obstante, el hombre cayó. Según su justicia, Elohim debería de haber juzgado tanto los cielos como la tierra inmediatamente después de la caída de Adán, ¿no es cierto? Pero la intención de Elohim consiste en cumplir su propósito eterno por medio del hombre. En lugar de juzgar todas las cosas, Elohim puso al universo entero, ¿no es cierto?, bajo la redención del Mashiach. La redención de Mashiach es un asunto de mucho peso, porque es mucho más significativo de lo que nos podemos imaginar. Elohim estableció a Adán como la cabeza de toda la creación allá en Bereshit, en capítulo 1, ¿no es cierto? En principio, cuando la cabeza se reveló, toda la creación cayó bajo la maldición y debió ser juzgada inmediatamente también bajo, según la justicia de Elohim, ¿no es cierto? Toda la creación debería haber sido derrumbada en ese momento. Elohim no puede tolerar nada que vaya en contra de su justicia, su santidad y su gloria.
pero tampoco él va a cambiar su corazón acerca de su propósito de tener una morada interna entre los hombres. Ese es el otro factor a tener en cuenta. Por lo tanto, él prefirió mirar a toda la creación bajo la redención de Mashiach. Él puso a toda la creación bajo la redención de Mashiach, lo cual a sus ojos fue cumplido antes de la fundación del mundo, como dice Kefa Aleph, por ejemplo, en el capítulo 1 y Hit Galut en el capítulo 13, perdón. Por ver a la vieja creación bajo la redención de Mashiach, Elohim tiene la libertad de preservar al universo o juzgarlo y destruirlo. ¿Sí? Debido a la redención de Mashiach, Elohim es totalmente justo y recto al preservar el universo en la situación en la que se encuentra. Cuando Elohim ya no pudo tolerar más el pecado de Sodoma y Gomorra porque se habían rebelado en su contra, rechazaron la redención que él había ordenado, cuando ellos llegaron al colmo de su copa, es decir, la medida establecida para ellos, esa parte de la tierra sufrió su juicio justo, ¿no es cierto? Esto sucedió muchas veces en la historia, inclusive esto que estamos viendo en Egipto también fue cuando Egipto hubo llenado su copa, ¿no es cierto? O sea, en el momento que, bueno, terminó de cometer todas las transgresiones que lo llevarían a juicio, ¿sí? Es la medida establecida para ellos. Esto, ya digo, sucedió muchas veces, inclusive, por ejemplo, en la época de los cananeos, los israelitas, perdón, mala expresión, los israelitas podían entrar en la tierra prometida únicamente en el momento que los cananitas habían terminado de alcanzar y de llenar su copa, ¿no es cierto? También ahí se menciona exactamente la misma expresión. Y el único caso en el que vemos que una nación se ha arrepentido, prolongando sus días, aunque finalmente caería de cualquier manera, ¿no? Por sus propias iniquidades, pero eso fue mucho después y en otro momento, fue Nínive, justamente a través de la predicación de Jonás, ¿no es cierto? En principio vemos ahora que esto se aplica justamente a los tiempos de Moshe. Faraón y los egipcios rechazaron la redención ordenada por Elohim y por lo tanto quedaron desnudos y expuestos al juicio de Elohim, ya quedaron sin nada, ¿no es cierto? No tenían más ningún tipo de vestidura que los cubriera. Ya que los hijos de Israel estaban todavía bajo la redención, el juicio de Elohim no los tocó. Entonces Shemot 8:23 es un paso crucial porque dice, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Aquí Elohim decía a Faraón que él pondría redención entre su pueblo y el pueblo de Faraón, ¿no es cierto? Elohim cubrió a su pueblo con la redención de Mashiach, pero Faraón y su pueblo rechazaron la redención de Elohim. Por lo tanto, cuando Elohim mandó las plagas sobre los egipcios, ellos no estaban cubiertos por la redención de Elohim, sino que estaban expuestos a su juicio. Y esta redención, a pesar de que sabemos que es la sangre, todavía no había sido efectivada en la sangre final, ¿no es cierto?, de la plaga de los primogénitos. Sin embargo, como podemos ver, él ya estaba aplicando esa redención antes de haber sucedido la base, ¿no es cierto?, sobre la cual va a ser levantada la redención. En la caída, el hombre pecó en contra de la justicia de Elohim y quedó carente de la gloria de Elohim, ¿no es cierto? No obstante, Yahweh no vino con juicio. Entonces, ¿cómo la justicia de Elohim puede mantenerse? Según Bereshit, en el capítulo 3 dice, la respuesta está en la redención de Elohim. Las pieles de los animales que Elohim puso para cubrir a Adán y Jabá señalan la redención de Mashiach. Eso es lo que él siempre coloca sobre su pueblo para hacer separación entre él y el mundo que no se deja cubrir, ¿no es cierto? Entonces, debido a la redención de Mashiach, Elohim puede mantener justamente la existencia del universo a pesar de la situación en la que se encuentra. En ese sentido es que somos sal y luz al mundo. En Shemot, Faraón y los egipcios no se preocuparon por la redención de Mashiach. Ellos merecían ser juzgados por la manera en que habían tratado al pueblo de Elohim y por sus otras muchas iniquidades, ¿no es cierto? Por su propio estilo de vida corrupto y por adorar falsos dioses y toda una serie de cosas, ¿no es cierto? Por lo tanto, Elohim ejerció su juicio sobre los egipcios por medio de las 10 plagas. En la época de las plagas, los egipcios quedaron expuestos a los tratos justos de Elohim. Ellos quedaron completamente expuestos. Pero los hijos de Israel permanecían bajo
bajo la redención de Mashiach, porque Elohim había puesto redención entre ellos y el pueblo de Faraón. En la actualidad toda la tierra está todavía bajo la redención de Mashiach. Esta es la protección que hace que no se termine de destruir todo todavía. Si no fuera por la redención del Mashiach, el sol, la luna y los planetas se desintegrarían, ¿sí? Elohim retiene los cielos y la tierra en beneficio de la existencia del hombre. En realidad todo el mundo en este momento disfruta de los beneficios de la redención de Mashiach, como estoy diciendo, porque somos sal y luz y porque estamos en el medio, ¿no es cierto? Por eso dice, hasta que sea retirado de en medio aquello que lo mantiene todavía, ¿no es cierto? Aunque la mayoría del mundo no se da cuenta de que está recibiendo esos beneficios, pero las escrituras dicen que Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, en Matías capítulo 5. Con la siguiente declara que Elohim ha reconciliado todas las cosas a sí mismo por medio de la muerte de Mashiach, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en el cielo, después de hacer la paz mediante su sangre en el madero. La redención de Mashiach es lo único que hace que esta tierra sea aún un lugar adecuado para la vida del hombre. Por eso todavía permanecemos, ¿sí? Si la creación no estuviera bajo la redención de Mashiach, se derrumbaría por completo y de forma instantánea. Pero la redención de Mashiach la cubre toda, no solamente a los buenos, sino también a los malos. Entonces Elohim extiende su misericordia y mira a los incrédulos de momento bajo la redención de Mashiach para que tengan la oportunidad de arrepentirse y recibir esta redención. Por supuesto, si no la reciben en su momento, llegarán al juicio sin esa cobertura. Toda la comida que comemos, toda la provisión de vida que disfrutamos, todo lo que vivimos aquí en este mundo, en este momento, están bajo la redención de Mashiach. De otro modo, las aguas se convertirían, todo el mundo las vería directamente convertidas en sangre, los peces en rana, la tierra produciría espinas o jejenes, ¿no es cierto?, en lugar de granos, y del aire vendrían las moscas o los tábanos, ¿sí? Las 10 plagas cayeron sobre Mitzrayim porque rechazaron la redención de Elohim, y lo mismo sucederá en el tiempo del fin. Cuando sean retirados todos los creyentes, ya no habrá nada que evite que la tierra sea mostrada como es en su verdadera naturaleza. Habiendo ahora terminado con esta parte, quedo a disposición de todos para las preguntas que necesiten hacerme. A ver si consigo encontrar las preguntas. Vamos a empezar por eso. Acá no me llega nada en el... qué cosa. Bien, veamos acá. Entonces digo, hola Andrés, hola Blanca, hola Katy. Ahora los veo. Hola Paula y David, hola Jorge. Hola Carla, César. Hola Viri. Hola Maidali, Gaby, Alfonso. Hola Aarón. Bueno, Mili había salido, eso lo vi. Dice Blanca, a ver, ¿qué leo acá? Lo que me llama la atención con las plagas de sangre y ranas es que los magos también las hicieron, pero no pudieron quitarlas y revertirlas. Justamente es lo que dije, ellos pueden imitarlas porque son las plagas estas están exponiendo lo que proviene de Hasatán, y ellos trabajan para Hasatán, de manera que ellos pueden hacer todas las obras de Hasatán. Hasatán produce sangre, ellos pueden producir sangre. Hasatán produce ranas, demonios, ellos pueden invocar a los demonios. Hasatán produce muerte, ellos pueden hacer eso, pero no pueden solucionarlas. De ninguna manera pueden resolver esas cosas. Ahí está la diferencia. Esta es la forma en la que se están exponiendo justamente los falsos profetas, los falsos enviados, los falsos sacerdotes, los hechiceros del mundo, que hacen imitaciones, pero que no tienen la verdadera solución para esas cosas, porque ellos también son parte de ese problema, Blanca. ¿Se entiende? Ellos son hijos de Hasatán también. Por eso es que ellos pueden hacer los trucos de Hasatán, ciertamente. Dice Alfonso, a ver, ¿cuándo serán retirados los creyentes? Ya les dije que no vamos a estudiar Gitgalut ahora, pero los creyentes son retirados antes de las copas. Antes de las copas de la ira viene la cosecha. Eso está en el capítulo 14 de Gitgalut. Terminan las trompetas,
viene la cosecha y ahí son lanzadas las copas de la ira, que son lanzadas sí sobre el mundo. Eso es juicio sobre el mundo. Esas copas no afectan a ninguno de los creyentes, ¿está? En ese momento es cuando los creyentes van a ser retirados realmente. Dice Carla, a ver, pero lo vamos a estudiar mejor y más a fondo en su momento, ¿tá? Porque esto es solamente les quiero que establezcamos el paralelismo entre las dos cosas, porque nos va a ayudar a comprender mucho mejor justamente cuando lleguemos allá. Sin embargo, en el medio hay cosas que necesitamos aprender, ¿no es cierto? Dice Carla, esto me trae a la mente también las falsas señales, justamente los prodigios, a veces como hemos charlado, me da cosa recibir algo de esto. ¿Algo de qué? Ahí me perdí, Carla. Me da cosa recibir algo de eso de que de las falsas señales, los prodigios, o tenés miedo de recibirlos de forma que, de ser engañada, querés decir vos. ¿Qué se debe hacer para no caer en eso? Estar en Mashiach. Él dice perfectamente que esas cosas serán ejecutadas y que dice... son tan realistas, por así decir, que pueden llegar a engañar hasta los elegidos si eso fuera posible, pero no lo es. Cuando alguien pone en condicional una cosa como diciendo, si eso fuera posible, está haciendo una exageración, porque eso no es posible. Estar en Mashiach es lo único que nos salva y nos cuida de todos, o sea, que estemos cubiertos justamente por la redención que mencionamos de Mashiach. Si dudas de alguna cosa, pregúntale al Ruach. Pedirle que te cubra en eso, ¿no es cierto? Porque hay muchas veces que sí, realmente hay mentiras, hay engaños, ¿no es cierto?, que traen estos falsos profetas, estas cosas que son realmente, nos ponen en la duda. Yo más de una vez lo he estado también. Creo que todos hemos pasado por eso de decir, ¿será? ¿No es cierto? Y no me queda otra más que ponerme en su mano y decirle, explícame, porque no tengo la menor idea y esto me espantaría mucho, ¿no es cierto? Indefectiblemente Él nos muestra el camino correcto, así que descansemos en Él y debajo de Él y de su redención, ¿no es cierto? Cubrámonos con Él para poder atravesar este tiempo de tribulación que va a corresponder si nos toca estar vivos en ese momento, si nos toca atravesarlo nosotros, si esa es nuestra generación, que yo lo veo bastante probable, lamentablemente, que nos toque, pero de cualquier manera, sea o no, debemos estar siempre bajo su redención, ¿no es cierto?, en todo momento y para todo. Las señales están cada vez más fuertes y más firmes, ¿no es cierto?, de que los tiempos se están acercando. Así que, bueno, estemos alerta en todas estas cosas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Déjenme ver si me sale alguna otra. Dice acá, ven, me salen en un lado, en otro lado no me salen. Es de terror esta, no me está actualizando el Face. Dice Paule David, el antimesías también hará falsos milagros. Para eso les están dados los poderes. En realidad les fueron dados, según dice ahí en las cosas, al profeta, que es el que va a realizar los milagros en su presencia, dice, en presencia de la bestia. Sea como fuere, a todos los que estén en ese sistema, o sea, el engaño va a ser tan grande que toda la humanidad va a caer a los pies de, ¿no es cierto? Porque eso es lo que está descrito justamente en Apocalipsis, ¿no es cierto? Que el engaño va a ser terroríficamente enorme, y que engañaría hasta los elegidos si eso fuera posible. Gloria a Él que no lo es, porque si no caeríamos todos sin duda alguna. Pero Él es nuestra protección. Así que sí, va a haber grandes señales van a ser dadas, porque la gente se impresiona justamente con las señales, ¿no es cierto? De manera que le va a ser permitido ejecutarlas y también será permitido que muchos las crean. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Quiero comentarles a todos que ayer tuvimos una primera reunión con algunos de los hermanos, ¿no es cierto? Utilizamos la plataforma de Skype, estamos haciendo tentativas, ¿no es cierto?, de ver cómo podemos reunirnos a través de video, ¿no es cierto?, que no estar hablando en chat, que es incómodo, ¿no es cierto?, sino estar hablando y en grupos, ¿no es cierto?, hacer video chat grupales. Realmente fue una gran bendición de parte del Padre, fue una reunión muy, muy bonita. Esperamos
esperamos repetirla el sábado que viene, así que convido a todos a los que no tengan Skype. Es un proceso sumamente simple de instalar un programita que es muy básico de ser usado, no tiene mayores complicaciones y pueden entrar en contacto a través de cualquiera de los dos chats y les explicamos cómo instalarlo. Gaby les explica cómo instalarlo y cómo utilizarlo. Al que no sepa, no hay ningún problema, pero queremos contar con la presencia de todos. Esperamos reunirnos nuevamente entonces el sábado que viene. Cualquier cosa nos preguntan fuera del video en los chats. Pueden preguntar lo que deseen. Si no hay más preguntas, entonces doy por encerrada la charla y nos vemos mañana para seguir con la otra serie. Que el Padre continúe bendiciéndonos grandemente, que nos continúe dando todas estas enseñanzas y estas riquezas suyas. Shalom a todos, hermanos, y hasta mañana.